Hola, ¿qué tal? Por mi parte les voy a hablar acerca del voltaje eficaz o RMS, que también se le conoce como voltaje efectivo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a partir de los fasores. Ya habíamos visto los fasores y que los fasores hablan acerca de cómo se comporta el voltaje y la corriente en un circuito resistivo, en un inductivo y en un capacitivo. Vemos que en un resistivo el voltaje y la corriente se encuentran en fase, ambos tienen un ángulo de 0 grados. En el inductivo tenemos el voltaje a 0 grados y la corriente retrasada 90 grados respecto al voltaje. Y en un circuito capacitivo tenemos el voltaje igual como referenciado en 0 grados y la corriente adelantada, desfasada 90 grados. Es importante, observen que en cada uno de estos fasores tenemos el voltaje referenciado en 0 grados. A partir de ahí la corriente, las potencias, las reactancias pues son las que se van a desfasar. Esto nos va a servir mucho para el cálculo de las corrientes en futuros circuitos. A partir de esto de los voltajes y las corrientes podemos calcular su valor resistivo. La resistencia no hay ningún problema, pues es el propio valor del componente. Para el inductor obtenemos lo que es la reactancia inductiva y para el capacitor la reactancia capacitiva. A partir de los componentes resistivos, de las resistencias y reactancias, podemos calcular las impedancias. Ya habíamos visto que la impedancia la podemos representar en su forma rectangular y en su forma polar. Lo que nos interesa, bueno, además de calcular la rectangular, pero una importante es la polar, obtener su magnitud y obtener un ángulo, porque a partir de estos valores es como vamos a poder calcular la corriente y el ángulo de la propia corriente y cómo está desfasada con respecto al voltaje. Teniendo ya el valor de la impedancia, podemos calcular, como les comentaba, la corriente. Bueno, la corriente la podemos calcular a partir de la ley de Ohm, que nos dice que es el voltaje sobre la resistencia, en este caso impedancia. Aquí tengo un signo de interrogación, porque ya estos valores dependerán del valor de la reactancia para poder calcular el ángulo de la corriente. Obteniendo la corriente podemos calcular la potencia. Y bueno, recordando que la potencia es igual pues al producto del voltaje por la corriente. Mucho ojo, observen que aquí tengo la P, haciendo referencia que es voltaje pico, obtención de la corriente pico y a su vez la potencia pico. Son los valores máximos de la señal senoidal, lo que estamos obteniendo. Esta es una señal de corriente alterna común y corriente, como ya lo hemos visto y como lo vamos a analizar, donde tenemos un valor pico tanto positivo y negativo, y que tiene un periodo de 2pi. Bueno, aquí es donde viene la explicación importante del valor eficaz o el valor RMS o el valor efectivo, debido a que esta es una señal que se propaga en el tiempo. Es una señal que viaja a gran velocidad. Mas sin embargo, nosotros los valores que calculamos son los valores picos. Nada más el máximo y el mínimo de la señal. Pero realmente esa señal se propaga a gran velocidad. ¿Qué pasa si quiero conocer el valor del voltaje aquí? Pues también la corriente va a cambiar. En este punto también el voltaje es diferente y la corriente va a ser diferente. Y en este punto de la señal, ¿qué valor de corriente voy a obtener? Entonces, es importante tener un valor único que me permita representar el valor del voltaje, debido a que esta señal tiene infinidad de puntos a lo largo de toda esta figura.
Bueno, para resolver eso, lo hacemos a través del voltaje eficaz. El voltaje eficaz no es más que tener un valor único y constante que me permita obtener también una corriente única y constante. Podríamos hacerlo a través de obtener el promedio de la señal, pero vamos a ver qué es lo que pasa si obtenemos un promedio. Aquí tengo ejemplificado una señal con un valor máximo, un valor pico de 2 volts y menos 2 volts. Vamos a tomar muestras de esta señal. Vamos a suponer una muestra de 1 volt, muestra 2 volts, muestra 1 volt, la parte negativa, muestra de menos 1 volts y otra muestra de menos 2 volts y menos 1 volt. Para obtener el promedio no lo hacemos más que, o más bien lo hacemos realizando la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de valores. Entonces la sumatoria es 1 más 2 más 1 menos 1 menos 2 menos 1, pues el resultado es 0. Dividido entre la cantidad de números sigue siendo 0. El promedio como tal no me funciona. Aquí tengo, bueno, la forma matemática de calcular el promedio de esa señal senoidal. Pero podemos ver que esto no me funciona. Hay que hacer un método diferente, alguna operación matemática diferente que sí me permita calcular el valor efectivo de esa señal. ¿Qué les parece si a cada uno de estos valores muestra lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz? Si elevamos al cuadrado y le sacamos raíz a cualquier número, lo que podemos obtener es el valor en su estado positivo. Aquí voy a cambiar esta referencia. Aquí, por ejemplo. Estos mismos números de muestra, todos los voy a elevar al cuadrado y les voy a sacar la raíz. Con esto voy a lograr que cualquier número negativo, si lo elevo al cuadrado, se convierte en positivo. Y le saco la raíz, llega a su número natural. Todos los valores negativos se van a convertir en positivos. Vemos aquí la sumatoria ya de los números convertidos a positivo. Vemos que el resultado es 8 dividido entre 6, entre la cantidad de números que estamos sumando. El resultado es 1.3. Esto es lo que necesitamos hacer para que el promedio no se vuelva 0. Elevar al cuadrado y sacarle la raíz. Vamos a obtener un valor único y constante. Ese valor único y constante es el que conocemos como valor RMS, o valor efectivo, o valor eficaz, como quieran llamarlo. Pero lo importante es que es un valor continuo. ¿Eso qué significa? Que en cualquier parte de esta línea, tanto la corriente y la potencia que calculemos va a ser el mismo. No vamos a tener que calcular valores instantáneos de una corriente alterna. Bueno, y dado la fórmula para calcular esto, lo vamos a hacer a través de esta ecuación, que no es más que con la integral estamos sumando los puntos desde 0 hasta 2pi, desde 0 hasta 2pi de la función voltaje pico por seno, voltaje pico por seno elevado al cuadrado, es este cuadrado del que estamos hablando, y sacándole la raíz
esa raíz, la que estamos hablando, para que me dé un valor positivo. Entonces todo esto vamos a lograr algo equivalente a esto. Muy bien, con eso es como solucionamos ese problema del valor promedio. Entonces por último podemos decir que el valor eficaz o RMS pues lo podemos resolver a través de esta fórmula. Y solucionando esta fórmula vamos a obtener que el valor RMS es igual al valor pico dividido por raíz de 2. Si resolvemos este 1 sobre raíz de 2, pues vamos a obtener un valor 0.7071. También podemos decir que el voltaje RMS es igual a 0.7071 del voltaje pico. Muy bien, pues aquí dejamos este video y esta explicación, esperando que quede un poco más claro de dónde viene y a qué se refiere el voltaje eficaz.